Vamos a compartir acerca de la exégesis bíblica. Entendemos que exégesis viene de una palabra griega que significa guiar hacia afuera. Ex es un prefijo que quiere decir venir de o salir de. O sea que exégesis sería el estudio cuidadoso y sistemático de las Escrituras para poder descubrir el significado original propuesto. Exegetar las Escrituras es lograr sacar de la palabra original de Elohim el significado o el mensaje que está allí escrito, ni más ni menos. Es la tarea de sacar lo que Elohim ha dicho. Ejemplos de esto vamos a ver Santiago, capítulo 5, versículo 20, que dice: sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Acompáñeme a Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Elohim traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Elohim quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La palabra eisegesis viene de la raíz que significa tomar hacia adentro. Eis es un prefijo que significa introducir o meter. O sea que eisegesis es leer en el texto bíblico algo que no está allí. En otras palabras, es poner o introducir a la lectura bíblica más de lo que en realidad dice. Eisegetar la escritura es el hecho de leer dentro del texto bíblico las suposiciones de uno mismo. Y este es uno de los errores que la gente comete. Es sacar propias conclusiones ignorando muchos principios. Vamos a dar algunos ejemplos en cuanto al estudio de la exégesis bíblica, definiendo objetividad, pero también subjetividad. ¿Qué es objetividad? Objetividad es la actitud que consiste en considerar las cosas independientemente de toda preferencia, de toda inclinación o interés personal. Es decir, lo que es la realidad de las cosas independientemente de nuestro juicio y sentimiento. Cuando buscamos un entendimiento con objetividad de las Escrituras, no reduzcamos a las Escrituras a algo frío, abstracto o a algo sin vida. Lo que debemos hacer es llegar a comprender qué es lo que la palabra del Eterno dice en su contexto antes de que vayamos a buscarle un objetivo equivalente de aplicación para nosotros al presente. Esto es muy importante. Una declaración o afirmación particular pudiera tener numerosas posibles aplicaciones personales. Sin embargo, solamente puede tener un significado correcto. Alternar las interpretaciones que son contradictorias y mutuamente exclusivas, nunca podrán ambas ser verdad. En cambio, subjetividad es la actitud relativa al modo personal de ver las cosas, distintamente al modo que lo ven los demás. En otras palabras, es la limitación de la validad de un juicio con relación al sujeto que lo formula. El subjetivismo se hace presente cuando la verdad de una declaración no está meramente expandida o aplicada al sujeto, sino cuando es absolutamente determinada por el sujeto. Ejemplo, mucha gente dice, bueno, esa es su interpretación y para usted está bien. Yo no estoy de acuerdo con usted porque tengo mi propia interpretación y es igual de válida que la suya. Y como nuestras interpretaciones son contrarias y no pueden ser verdad las dos, todo lo que a usted le parezca bien, eso es verdad. Y todo lo que a mí me parezca bien es verdad para mí. Eso es subjetividad. Un ejemplo, 2 de Samuel capítulo 1, versículo 26. Estoy afligido por ti, Jonatán, hermano mío. Tú me has sido muy estimado. Tu amor fue para mí más maravilloso que el amor de las mujeres. 1 de Corintios capítulo 15,
versículo 29. De no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? La tarea hermenéutica es muy importante. Aunque damos por sentado que la Biblia es la palabra inspirada de Elohim, no debemos olvidar que es un conjunto de libros, cada uno de los cuales responde a una situación histórica y social concreta. En su conjunto, la Biblia fue escrita por hombres fieles al Creador y al pueblo del cual formaban parte. Ellos escribieron en su propia lengua y desde un contexto específico para los hombres de su tiempo. Por ellos tenemos que reconocer que esta palabra es histórica, expresada en una variedad de estilos: prosa, verso, narrativa histórica o narrativa profética, según la manera de escribir de cada autor. Tal es el caso de la situación histórica de Jeremías, muy diferente a la de Shaul, ¿verdad?, cuando escribió la carta a los Gálatas, que a su vez es diferente de la ocasión que llevó al mismo Shaul a escribir las cartas a los Corintios. Los biblistas aceptan que el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, en los inicios de su formación, se componían fundamentalmente de una literatura oral, la cual el pueblo conocía y aceptaba como la voz de Elohim. Los distintos autores incorporaron estas vivencias orales dentro del texto escrito con el transcurso del tiempo. A pesar de su antigüedad, este texto, desde el punto de vista literario, es tan bello como cualquier otro texto literario clásico. Además, la manera como han sido estructurados los discursos y las narraciones merecen un estudio serio que nos lleve, por una parte, a desentrañar ese protagonismo de los personajes, sus hechos, sus juicios, y por otra parte, a señalar por qué el texto produce ese sentido o significación. Ejercicio de investigación: vaya conmigo al canto de Ana en 1 de Samuel capítulo 2 versículos 7 y 8. 1 de Samuel 2 versículos 7 y 8. El Eterno empobrece y enriquece, humilla y también exalta, levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor, pues las columnas de la tierra son del Eterno y sobre ellas han colocado el mundo. Observe cómo hay una herencia de ideas que se repiten en distintas épocas y por diferentes autores. Deje marcado ahí y acompáñeme al Salmo 113, versículos 7 al 9. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado saca del muladar, para sentarlos con príncipes, con los príncipes de su pueblo. Hace habitar en casa a la mujer estéril, gozosa de ser madre de hijos. Aleluya. 1 de Reyes, capítulo 16, versículo 2. Por cuanto te levanté del polvo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con sus pecados. Y le dejo de tarea para que lea Lucas capítulo 1, versículos 15 hasta el 53. Entonces, al iniciar nuestra tarea de intérpretes, nos constituimos en críticos que analizan el texto buscando la razón de su sentido. Pero al mismo tiempo, dicho texto, como palabra de Elohim, nos interpela y nos examina constantemente. Por esta razón es importante comprender la relación de diálogo que debe establecerse entre el intérprete y el texto y viceversa. Cuando nos acercamos al texto bíblico, nos sumergimos en él, lo examinamos, lo interpretamos, y a la vez él nos examina y nos critica como palabra de Elohim que es. Por ejemplo, al estudiar Malaquías 3:7 de esta manera, descubrimos que el texto no solo dice un mensaje para Israel en el siglo V antes de Mashiach, sino que tiene un mensaje para nosotros. Dice Malaquías 3:7: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice Adonai de los ejércitos. Pero decís, ¿cómo hemos de volver? Entonces no solo Israel debe volverse al Creador. Al estudiar nosotros el problema de infidelidad y desobediencia de un pueblo, somos impelidos a reaccionar ante las exigencias del texto que, como palabra viva,
nos interpela sobre nuestro propio problema de infidelidad y desobediencia. Toda interpretación de un texto está regida por la pregunta que se le plantea, por la manera como se le interroga. Los textos, si no se les pregunta nada, tienen que quedar mudos. No hay exégesis sin presuposición y sin prejuicio. Las opiniones que uno se forma antes de conocer el sentido que el texto es lo que se conoce como prejuicios. Por otra parte, todo intérprete busca textos y pasajes bíblicos con cierto propósito en mente. Esto indica ya una presuposición. Un ejemplo, el milenio, el Shabbat, el diezmo, etc. Quien no se cuida de las condiciones de su exégesis ni del buen planteamiento de sus preguntas, se expone a entregarse a la más arbitraria o a la más pobre de las interpretaciones. En resumen, toda interpretación supone una relación recíproca. Dijimos intérprete, texto, texto, intérprete, que también muestra las inclinaciones subjetivas, la imaginación y los intereses del intérprete según su contexto social. Yo puedo hablar con muchas personas, pero las personas me van a entender cada uno según su contexto social. Diríamos en otras palabras, según su realidad, es como va a percibir las cosas. El estudio bíblico es muy, pero muy importante para el intérprete. Cuando se lee un texto cualquiera, se pone en juego conocimientos y mecanismos que por ser inconscientes nos cuesta describir. Los lingüistas, sociólogos, filólogos, estilistas, incluso exégetas, en el transcurso de la historia, han sistematizado diversos métodos para leer un texto. Ante tanta variedad de métodos, no es posible recomendar un solo método que resuelva todos los problemas hermenéuticos que puedan surgir al leer un texto sagrado. Es necesario conocer los varios métodos que hoy se aplican. Además, la práctica nos ayudará a combinar algunos métodos para mejor resultado. Ahora bien, para que el estudio bíblico sea una investigación seria, debemos tener siempre en cuenta 4 principios fundamentales: la observación, la investigación, la interpretación y la comunicación. Esto es muy importante. La observación es una habilidad que se desarrolla por medio de la práctica. Frente a un texto parece lo más fácil, pero es lo menos desarrollado en la vida moderna. La observación nos abre el camino a los elementos del texto, su relación con los contextos, el papel de los personajes, el tiempo de los verbos, los sistemas verbales en el hebreo bíblico, las figuras literarias, los textos paralelos, las dificultades textuales, los términos, conceptos claves y muchos detalles más. Todo eso entra en la observación. La investigación es el paso obligado al que nos conduce una buena observación. Es un trabajo de detective, podríamos decir. Es como seguir pistas, buscar materiales, escudriñar fuentes. En suma, es recabar toda la información posible que nos ayude a descubrir y entender el sentido que el texto tiene. La interpretación es la explicación sistemática que le damos al sentido que el texto tiene. Notemos que en esta fase, que es la tercera, y que comúnmente al leer un texto no tomamos tiempo para observar y emplear lo que ya hemos investigado, sino que pasamos atropelladamente y en primer lugar a la interpretación. De ahí que sin las 2 fases previas, la interpretación se torne en nuestra interpretación, que fácilmente puede ser muy exclusivista, superficial y tristemente fuera de contexto. Entonces, los pasos tienen que ser en el orden correcto. Por último, dijimos la comunicación. Esta alude a la manera creativa, lógica y ordenada en que es necesario presentar un estudio bíblico. Una investigación seria nos exige rigurosamente en la organización y creatividad en la presentación del estudio, ya sea ante el público. Esta presentación se puede dar aprovechando los múltiples medios de comunicación, tales como predicación, trabajos escritos, etc. Para todos aquellos que estudien hebreo bíblico, es muy importante
el contexto. Esta es una de las herramientas que todo exégeta tiene que tener en cuenta. Las divisiones de la Biblia nos entrenan a ignorar los contextos, y esto es un problema que mucha gente tiene. Las divisiones que tiene la Biblia en versos y capítulos, incluso habíamos dicho en otros estudios, en títulos, nos han entrenado, sin darnos cuenta, a ignorar los contextos. En vez de ver una corriente completa de pensamientos, solamente vemos una serie o un pedazo de un todo, cada una con un significado propio e independiente. Al contrario de la opinión popular, esta no es la forma en que la Biblia fue hecha para ser leída. Si recordamos, la Biblia originalmente no estaba dividida en capítulos y versículos. No fue sino hasta el año 1560, cuando se publicó la Biblia inglesa de Génova, y así añadieron numeraciones de capítulos y versículos como una ayuda para localizar secciones bíblicas, frases y palabras. Desafortunadamente, esas numeraciones de los versículos a través de los años han venido a ser una especie de velo a nuestros ojos que artificialmente nos estorba nuestra visión, ya que el propósito de la numeración es de ser una herramienta que nos ayude a localizar los textos, pero no para que nos sirva como herramienta de interpretación. Para la mayoría de las lecturas bíblicas, debemos descartar las divisiones que los capítulos y versículos nos dan. Y donde debemos concentrarnos más es en leer la Biblia por medio de unidades de pensamientos. La pregunta que nos hacemos es, ¿estamos usando la Biblia como un rompecabezas? Las falsas ideas que hemos tenido de las divisiones en versículos y capítulos nos han conducido a errores. Si cada versículo es un pensamiento independiente de los demás, entonces la Biblia viene a ser como un rompecabezas que hay que unir. Si tomamos el ejemplo de un rompecabezas, sabemos que un rompecabezas generalmente es una figura o dibujo, el cual está dividido en muchos pedacitos. Y parece que la Biblia tiene que ser unida por muchos versículos que podemos ir tomando desde el Génesis hasta Apocalipsis. Si juntamos esos pedacitos y si éstas encajan de alguna forma que se mira lógica, entonces deducimos que nuestra interpretación tiene que estar correcta. Si todo encaja, entonces podríamos estar seguros que no dejamos nada fuera del contexto que no hayamos considerado. Esta manera de estudiar la Biblia es imperfecta, ya que no reconoce a la Biblia de antemano como un todo, y que el cuadro con todos sus pedacitos allá están en su lugar correcto. Nuestra tarea no es crear nuestros propios cuadros, cortando, seccionando, combinando y pegando los versículos dentro de un marco, sino que todo lo contrario, ver el cuadro que allá está previamente formando para nosotros por los escritores bíblicos y aprender de lo que ellos arreglaron. Línea sobre línea, dice el verso de Isaías 28:10, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea. Un poquito allí, otro poquito allá. Se ha usado como verso de prueba para tomar versos fuera de su contexto, de tomar versos de aquí y de allá para juntarlos. ¿Es este verso una fórmula que Elohim da para interpretar la Biblia? ¿O es un versículo que irónicamente nos sirve de ejemplo para ajustar a la fuerza algo fuera de su contexto? La forma de saberlo, desde luego, será leyendo todo el capítulo 28 de Isaías, no leer un versículo solamente. En el verso 1 podemos ver a alguien, en el verso 1 podemos ver a quien el capítulo es dirigido. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Efraín es otro nombre del reino del norte de Israel. Del verso 2 al 6 está el contenido del mensaje de Isaías a Efraín. He aquí el Eterno tiene uno que es fuerte y poderoso, claro, refiriéndose a la nación de Asiria, la cual se levantó como opresora del reino del norte. Cuando los asirios atacaron, los ebrios de Jerusalén serían hollados con los pies. El verso 3. Pero un remanente de aquellos de Efraín, los cuales serán fieles al Creador, serán glorificados. Versículos 5 al 6. Si miramos los versos 7 y 8, ofrecen una transición,
ya que Isaías se dirige ahora a los sacerdotes y profetas de Judá. Judá es el reino del sur, mas también estos se tambalearon por el vino y dan traspiés por el licor. El sacerdote y el profeta por el licor se tambalean, están ofuscados por el vino, por el licor, dan traspiés, vacilan en sus visiones, titubean al pronunciar juicio, porque todas las mesas están llenas de vómito asqueroso, sin un solo lugar limpio. Los sacerdotes y profetas de Judá no fueron menos que sus primos del norte de Efraín. El decadente reino del norte debería servir como una advertencia a los sacerdotes y profetas de Judá, pero ellos también se resistieron al mensaje de Isaías. Si miramos los versos 9 y 10, los sacerdotes y profetas ebrios de Judá hablan y se burlan de Isaías, que en resumen ellos dicen: ¿a quién le va a enseñar este? ¿A quién le va a interpretar su mensaje? Le dicen. Nosotros ya tenemos edad suficiente. Isaías no necesita enseñarnos nada. ¿Somos acaso unos niños que él tenga que venir a enseñarnos y cuidarnos en lo más elemental? Renglón tras renglón, un poquito aquí y un poquito allá. La traducción de este versículo 10, de mandato sobre mandato, en realidad son monosílabos del hebreo que limitan el balbuceo al hablar. Cuando un niño hace burla de la predicación de un profeta, esto es en hebreo zab la zab, zab la zab, kab la kab, kab la kab, zer sham, zer sham. Y en realidad no hay una traducción exacta, pero la idea que da es equivalente a nuestro bla bla bla. Es una burla, pero sin significado específico. Estas palabras representan el tartamudeo de los profetas y sacerdotes ebrios, o también pueden representar los sonidos de los niños al hablar cuando estos van aprendiendo apenas a articular las palabras. De cualquier manera, el versículo 10 es una burla de los profetas y sacerdotes mofándose de las palabras de Isaías. Los versículos 11 al 13 nos ofrecen la respuesta de Elohim a los escarnecedores, y así como ellos pronuncian un disparate sin sentido en relación a la sensatez de Elohim, Elohim a la vez hablará con ellos, con lengua de tartamudos y en extraña lengua, dice el verso 11. Dicho de otra manera, si los sacerdotes y profetas de Judá quieren oír, balbucear y escuchar un bla bla bla, en verdad que los escucharan cuando los asirios los invadan, entonces las palabras de Elohim serán a sus oídos, sab la sab, kab la kab. Esto es como el que escucha las palabras de un conquistador dándole órdenes y enseñoreándose de ellos sin que ellos puedan comprender. Versículo 13. El resultado de esto no es nada positivo, no es una fórmula en sí para interpretar de una mejor manera la Biblia. Al contrario, la palabra del Eterno vendría a ser para ellos línea sobre línea, para que vayan y caigan de espaldas, se quiebren los huesos y sean enlazados y apresados, dice el verso 13. El capítulo concluye en los versos 14 hasta el 29, yo se los dejo de tarea, con muchos más juicios para los dirigentes de Jerusalén, mientras que además mantienen una promesa mesiánica. Después de ver entonces Isaías 28:10, en su respectivo contexto, podríamos usar la palabra de los profetas y sacerdotes ebrios como una fórmula para interpretar la Biblia. La respuesta es obvia. Sin embargo, para evitar malentendidos, no estamos diciendo en ningún momento que no se puedan comparar las escrituras unas con otras, ya que esto es un principio válido. Pero entendemos primeramente un versículo de acuerdo a su contexto antes de comenzar a comparar. Hay un viejo método de interpretación y este es el que debemos de evitar, ya que saca un verso de aquí, otro verso de allá y otro acá, etc. Una forma de estudio de esta forma nos distorsiona totalmente la interpretación. El caso de Isaías 28:10 es un ejemplo de esto, ya que los que utilizan este método rara vez toman en cuenta el contexto de los versos que están comparando y juntando. En sus manos, un texto sin contexto se convierte en un pretexto. Esto puede llegar a ser un principio fundamental,
entre todos aquellos que toman la palabra del Eterno con seriedad, de que cada verso tiene que ser considerado en relación a su respectivo contexto. No es de buen gusto cuando la gente tuerce las cosas que decimos, aunque éstas estén fuera de contexto. ¿Cómo ha de sentirse el Creador cuando distorsionamos su palabra en una forma similar? Recuerde que la Escritura interpreta la Escritura. El error para interpretar un verso o pasaje de la Escritura es tomar un verso o pasaje de otro lugar de la Escritura, sin tomar en cuenta el contexto. Tal vez por algunas palabras claves o frases aparezcan en ambos lugares. Usándolo de esta manera, el principio convertiría a la Escritura en un arsenal, quiere decir un almacén de armas, de textos prueba que formarían todo un esquema de red defensiva que nos permitiría evidencias convenientes, ya sea para probar un punto o para apoyar nuestras propias presuposiciones doctrinales. El mal uso de este principio acarrea algo muy obvio, la mala interpretación de la Escritura, y esto se torna aún peor cuando se apela a otro pasaje o versículo, truncando en vez de una unidad de pensamiento más claro, ya sea un capítulo o todo el libro. Al ignorar el contexto se daña el mensaje de las Escrituras. Fuera de toda duda, es tremendo el daño que se le ha hecho a la Escritura por aquellos que demandan encontrar verdades doctrinales, entre comillas, muy particulares en pasajes de la Escritura, bastantes ambiguos y oscuros. Por mencionar algunos de estos casos, vamos a ir a 1 Corintios 15, 29, que es usado para apoyar la doctrina del bautismo por los muertos. Leímos también 2 Samuel 1, 26, que lo usan para apoyar la homosexualidad como algo bíblico. Juan 3, 5, se establece la doctrina de la regeneración bautismal. Fíjese todo lo que incluso surge en religiones. Amós 3:3 se usa como base del concepto de la unidad y diversidad. Para poder entender este principio de que la Escritura interpreta la Escritura, hay que entenderla desde el punto de vista de que la frase es de carácter receptor, en donde la palabra Escritura en su expresión está siendo usada en dos sentidos. La palabra Escritura en su expresión total quiere decir la Escritura en su totalidad vista como una unidad. Y la segunda palabra de esa frase, que es también Escritura, se refiere a una porción o a una parte, ya sea un verso, un pasaje, un capítulo o un párrafo. Siendo esto así, la frase quiere decir que cualquier parte o porción de las Escrituras tiene que ser entendida a la luz de la enseñanza total de la Biblia. Esta frase en sí no está requiriendo decir que un pasaje aislado de la Escritura puede ser usado para interpretar otro pasaje aislado de la Escritura. Y este principio sirve como protector de la verdad del Creador. El principio de la Escritura interpreta la Escritura, cuando es usado apropiadamente, sirve como protector de voltear versos bíblicos y hacerlos pilares y columnas de una verdad, lo cual es un error que ya han hecho muchas sectas y muchos grupos, siempre y cuando la gente o las congregaciones corran montando en un caballito de palo o construyan una entera posición doctrinal basados en un solo verso de la Escritura. El lector sí que tendrá que estar prevenido, ya que esto es una señal de acercamiento desbalanceado hacia la Escritura, el cual es el resultado de una mala aplicación del principio de la Escritura interpreta la Escritura. Para quitar de en medio este error, el intérprete consciente se tomará el cuidado de considerar no solamente el contexto inmediato de un pasaje en particular con su lenguaje, historia y cultura, claro, sino que además de esto considerará el contexto en el ámbito general de la revelación bíblica y como conlleva consigo el pasaje de estudio, solamente a la luz de su concepto total o general. De esta manera podemos nulificar el peligro de interpretar alguna parte de la Escritura de tal manera que distorsione la enseñanza general. Cada pasaje debe estar sujeto a un estudio arduo y riguroso que nos concederá el precio de esta verdad. La persona que estudia deberá tener sumo cuidado de no edificar o sobreedificar una enseñanza basada en referencias bíblicas casuales o incidentes aislados o basados en pasajes ambiguos o indefinidos y oscuros,
sino que tenemos que edificar en pasajes claros. El entendimiento que tengamos acerca de enseñanzas ocasionales, remarcables, procedentes de pasajes ambiguos, deberán ser tratadas como derivadas de puntos doctrinales que son claros y de punta a punta escudriñables y que son amplios. De este modo, nos ahorraremos pasar ridículos, no solamente por no darle cabida al principio de la Escritura, interpreta la Escritura, sino porque así debería ser en la práctica cuando nosotros leemos cualquier pasaje de la Biblia.